Hola audiencia de la 103.9, con el gusto de siempre, damos inicio a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la IMCA en Radio Plural. En el programa de hoy vamos a profundizar sobre un juego, el ajedrez, también llamado juego ciencia. En la historia del ajedrez, el origen del juego sigue siendo todavía controvertido, por lo menos para algunos y especialmente para aquellos que no conocemos tanto. Pero la versión más aceptada es que el invento se remitiría al Asia, más probablemente a la India, con el nombre de Chaturanga, y de allí se extendió a China, Rusia, Persia y a Europa, donde sí se estableció la normativa que hoy está vigente. Habría indicios, según investigaciones más recientes, que señalarían un posible origen chino en la región entre Uzbekistán y la antigua Persia. Se habla del siglo III antes de Cristo, imaginémonos la antigüedad. Tras la conquista de Persia por los árabes, estos asimilaron el juego y lo difundieron en Occidente, llevándolo al norte de África y Europa, e incluso a la actual España e Italia alrededor del siglo X, desde donde se extendió al resto del continente, llegando a la región de Escandinavia e Islandia. En el siglo XV, el juego fue ampliamente difundido en Europa, y entre las variantes existentes del juego, la europea fue la que se destacó por la velocidad producida en el juego a través de la inclusión de la dama y el alfil. A pesar de que en esa época ya existía literatura de ajedrez, fue en este periodo cuando comenzó a surgir el primer análisis de aperturas debido a las nuevas posibilidades de juego. Todo esto lo vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. En el siglo XVIII se fundaron los primeros clubes para la práctica de ajedrez y las federaciones deportivas en Europa, y debido a la gran cantidad de pequeños torneos que ocurrían por entonces en el continente, en 1851 se celebró el primer torneo internacional en Londres, y la popularidad de las competiciones internacionales ha llevado a la creación, allá por 1900, no sé exactamente en qué momento del siglo pasado, al título de campeón del mundo. Y en el año 1924 se funda la Federación Internacional de Ajedrez, hoy existente, que es la FIDE. El ajedrez, cuando prende, apasiona e invita a estudiar y perfeccionarse. No es solo mover las 16 piezas del tablero con la que cuenta cada competidor. Se exige concentración, táctica, estrategia y mirada más allá de la jugada inmediata. Todavía se sigue discutiendo si el competidor con piezas blancas que hace la primera de las jugadas tiene ventaja sobre los trebejos negros. Hay opiniones divididas. El ajedrez debería incorporarse con fuerza en la currícula escolar, desde el primario, y ayudaría mucho a salir del pensamiento lineal y zambullirse en procesos estratégicos. En nuestra institución ya lo hemos intentado, lo estamos desarrollando en todos los colegios de la IMCA, que son 10 en este momento. Hemos incorporado el ajedrez y la respuesta es extraordinariamente importante. Y para ilustrarnos sobre este apasionante mundo del ajedrez, hemos vuelto a convocar a un periodista especializado, diríamos de los más especializados. Se trata de Carlos Hilardo, a quien ya le decimos: Carlos, gracias por acompañar una vez más esta edición de Diálogos con Valor, y seguramente vamos a aprender más de este juego de lo que sabíamos hasta ahora a través de tu erudición. Gracias por estar. No, gracias Norberto, y gracias a toda la gente de IMCA que apoye y que acompañe este tipo de programación. ¿Vos sos un periodista de ajedrez o sos un apasionado del ajedrez que te arrastró al periodismo especializado? Bueno, en verdad lo mío nace con un amor hacia el periodismo, y dentro de la rama del periodismo, como me gustaba el ajedrez, busqué esa especialización. ¿Por qué? Quizás en los orígenes hubo dos personajes muy fuertes, uno llamado Miguel Najdorf, argentino, otro Leoncho García, de un cronista español. Tanto de uno como de otro, yo advertía que en sus crónicas no importaba la parte técnica, si el alfil o el caballo o la torre era el que hacía el movimiento ganador. Lo que contaba, lo importante era la historia, ese backstage que había en cada uno de los torneos, o los personajes, o las historias de vida de los personajes del ajedrez. Bueno. En consecuencia, me parecía que en mi rol de periodista yo no tenía que escribir para una secta o para un grupo de gente, solamente una grey de ajedrecistas. Ellos tienen sus revistas especializadas, sus clubes de ajedrez. Yo tengo que escribirle a un público, que puede ser una abuela, una mamá, que manda al chico a jugar al ajedrez. Entonces había que seducir a esa abuela y a esa mamá con una crónica, que esa crónica le despertara el interés por el ajedrez. Ese fue mi compromiso desde 1992, cuando empecé a escribir en el diario La Nación, o a trabajar en Radio Continental, o cuando fui pasando por otras empresas.
Qué interesante esto. Esto de contar las historias debe ser algo maravilloso, porque detrás de cada gran jugador debe haber una historia maravillosa, ¿no? Exactamente, una de las tantas virtudes que podíamos hablar que tiene el ajedrez, es decir, bueno, su historia documentada, casi de 15 siglos de historia documentados. Claro. Hoy a un chico le podemos decir, bueno, mira, se juega al ajedrez con un rey, una reina, un alfil, un caballo, y de pronto el chico te puede decir, bueno, pero ¿por qué hay una reina y está el rey? ¿Por qué necesito la reina? Bueno, mira, resulta que el ajedrez se introdujo a España, como estuviste diciendo vos en este comienzo de la charla y de la historia del ajedrez, que fue traído por los musulmanes, y de pronto, en un homenaje a la reina Isabel la Católica, se quitó el alferza, que era el asistente que tenía el rey, y se colocó la dama. ¿Por qué? Porque la reina Isabel la Católica era una figura importante, no solo lo que representó para el siglo de oro español, sino también por lo que era ella toda la parte económica y política. Entonces, en homenaje a ella apareció la reina. A un chico le estamos llevando un juego de ajedrez y hablándole de historia, de geografía. Claro. Y es eso, qué importante. Ahora, ¿vos seguís teniendo tu programa de radio? Yo tengo mi programa de radio, se llama Frente al Tablero, aprovecho tu espacio para comentarlo. Van los días viernes de 20 a 21 por Radio Cultura. Nosotros hacemos hincapié en 3 pilares: el ajedrez educativo, el ajedrez terapéutico y el ajedrez pedagógico. El ajedrez educativo es aquel cuando el docente se vale de un juego de ajedrez para enseñar ciencias. Lo que recién te conté, podemos hablar de historia con un juego de ajedrez, pero también podemos hablar de matemáticas. Con un chico llevamos un tablero de ajedrez y diciéndole cómo mueve una torre o cómo mueve un caballo o un alfil, estamos tomando determinado número de casillas del tablero y decir, ¿qué porcentaje de casillas domina esta torre? ¿Cómo son las fracciones si lo llevo? ¿Puedo hablar de conjuntos? ¿Puedo hablar de rectángulos? ¿Puedo hablar de líneas rectas? Un chico de 3 o 5 años, que apenas puede tener un conocimiento mínimo de ajedrez, lo sacamos a un patio gigante, ponemos un tablero grande y ese chico, enseñándole cómo se mueve una torre o un peón, está aprendiendo lo que es una línea recta. Mirá vos. Qué Entonces, bárbaro. Eso es la transversalidad del ajedrez, la importancia de incluirlo dentro del aula. Nosotros tenemos un eslogan, papá, mamá, con que el chico juegue solamente al ajedrez no va a aprobar el examen de matemáticas, pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, esa emoción será para siempre. Sí, qué bueno. Y también ustedes llaman el ajedrez terapéutico. Terapéutico, ¿por qué? Porque está comprobado, aquí hay algunos trabajos, siempre miramos un poco más donde se ha avanzado, Alemania, España, México. ¿Qué ocurre? Se comprueba, sí, el Alzheimer ataca la memoria y la concentración, y el ajedrez desarrolla la memoria y la concentración. ¿Será realmente un método preventivo? Bueno, resulta que yo soy un periodista, me siento como vos frente al micrófono y trato de plantear el tema. Ahora traigo un especialista, llamo a un neurólogo, llamo a un especialista y me viene y vamos a hablar. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cómo ataca el Alzheimer? ¿Qué puede pasar? Bueno, en verdad sí está comprobado que a una determinada edad, después de los 55 o 60 años, la persona empieza a perder su fuerza cognitiva. Entonces, hay varios métodos, podemos aprender un idioma, chino, pero bueno, yo creo que si te digo, Norberto, ¿qué querés aprender? ¿Chino o jugar al ajedrez? Sí, seguro voy a jugar al ajedrez. Será mucho más fácil. Y jugar al ajedrez implica que tu cerebro trabaje en muchas partes. ¿Por qué? Porque vas a visualizar las piezas, porque vas a tocar las piezas, porque vas a tener que escribir en una planilla la jugada, porque vas a elaborar pensamientos abstractos, o sea, con la posición quieta, cómo son las jugadas siguientes. Entonces, hay varias partes de tu cabeza, de tu cerebro que están trabajando, lo cual hace que ese ejercicio sea, como dicen algunos, un buen gimnasio para la mente. Creo que vamos de aquí a unos años en que una persona, para una vida saludable, donde estamos viendo la expectativa de vida cada vez mayor, donde una persona no solo va a tener una buena alimentación y tener también una buena gimnasia, sino también jugar al ajedrez. Qué interesante. ¿Cómo está hoy el ajedrez en la Argentina en términos de talentos, ¿no? Comparado con el resto de América Latina y con el mundo? Bueno, en verdad siempre fuimos una especie como de granero donde han salido grandes jugadores. En una época por ahí había mucha más fuerza, mayor nivel de juego de los ajedrecistas. Estamos hablando que por allá por los años 50, 60, 70 surgían más personajes. Ahora el último gran chico que hemos tenido ha sido Alan Pichot, que en el año 2014 ganó un campeonato mundial para menores de 16 años. Hay otros chicos como Tomás Sosa,
Sosa, que también es un chico que representa un TREF que anda muy bien, Federico Pérez Ponza, que ya no es un chico porque ya debe tener cerca de 23 años, pero se ha recibido de doctor en ciencias económicas y no ha dejado el ajedrez, lo cual decía, bueno, si hubiera dejado su facultad y se hubiera dedicado solo al ajedrez, quizás hubiera llegado más alto, pero bueno, son los jóvenes que hoy tenemos que apuntaran un poco el ajedrez competitivo. Nuestro número 1 es Sandro Mareco, es un jugador profesional, vive del ajedrez, entrena, trabaja un promedio de 8 o 10 horas diarias con el ajedrez, tanto en la parte física como técnica, tiene un entrenador que es un ex gran jugador del mundo, que fue Ulf Andersson, un sueco que llegó a ser número 4 del mundo, aquí vino en la Argentina varias veces en los años 70, y después está Diego Flores, el que ya ha ganado 6 veces el campeonato argentino, un chico de Junín, que vive en Buenos Aires, en Capital, y que son un poco lo que sostienen a la Argentina en la alta competencia. Sí, sí. Qué interesante. El año pasado, recordás, la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el marco de su aniversario 115, organizó un torneo magistral bajo la forma del modalidad de Blitz, ¿no? Que es la modalidad más rápida, ¿no? Y estuvo a cargo de nuestro dirigente voluntario, gran colaborador, Miguel Portas. Este año lo repetimos en agosto, el 4 de agosto, el sábado, esta experiencia. Y la pregunta es, ¿hay mucha actividad a nivel nacional en términos, hay torneos suficientes, hay acompañamiento de instituciones sobre el Estado para algunos ajedrecistas? Bueno, en verdad siempre parece que poco, que como que no alcanza. Sí, se ha mejorado, se ha progresado, comparado... por ejemplo, si hablamos de los años 90 y los comienzos del nuevo milenio, fue muy malo la actividad dirigencial que tuvo el ajedrez en la Argentina. Se retrocedió mucho. Ahora se ha ganado, ahora hay un mejor clima, hay una organización que está permitiendo crecer mucho más este federalismo cuando hablamos, o sea, que tengan más participaciones las federaciones de las provincias, del interior de nuestro país. Y sí hay un poco más de actividad, hay torneos más seguidos los fines de semana, entonces podemos decir que en la alta competencia existe el juego. Lo que falta por ahí es programar torneos magistrales con invitados, hacer un torneo abierto, poner unos pesos en premios, o va a convocar que venga más gente a querer jugarlo. Si lo hacemos blitz está todo bárbaro porque nos sacamos de encima un torneo en un día o 2 días. Lo interesante es hacer torneos magistrales, torneos que vengan invitados, jugadores de afuera, que tu jugador aprendan y que eso permita que un chico o que esté viendo que el papá concurra a ver ese torneo quiera algún día también estar sentado en esa mesa, aprovecharnos de imágenes de jóvenes como Pichot, como Flores, como Mareco, como Pérez Ponza, como Leandro Crisa o como te dije antes de Tomás Sosa, para que otros chicos quieran emular ese ejemplo. Lo bueno sería organizar magistrales. Bueno, hay también una mujer, una chica joven también, ¿no? Que es una jugadora importante. Bueno, Carolina Luján es la número 1 en el tramo femenino. La mejor en la historia del ajedrez femenino en la Argentina se llama Claudia Mura, que está viviendo en San Luis. Ella está más volcada a la educación, a la enseñanza, que a la competencia. No obstante, va a representar ahora a la Argentina cuando en octubre próximo tengan que viajar los equipos de hombres y mujeres para jugar la Olimpiada en Georgia, en Batumi. Sí. ¿Dónde está hoy el mejor ajedrez del mundo? Digamos que si nos referimos por lo que pasó en la última Olimpiada, apareció Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ganó la Olimpiada de ajedrez que se jugó en Azerbaiyán, en Bakú. No digo que hicieron trampa, pero bueno, siempre como nosotros en tu época de joven decíamos billetera mata galán, acá también apareció en el ajedrez, porque resulta que ellos compraron jugadores que representaban a otras nacionalidades, a otros países, y formaron un equipo bastante poderoso. Pero bueno, yo siempre tengo un respeto muy grande para los rusos, soviéticos, armenios, azerbaiyanos, israelíes, ingleses. Quizás lo mejor del ajedrez pasa por ese grupo de gente. Sí, pensá que
que para nosotros, como hoy nos ponemos mal cuando vemos que la Argentina en el fútbol no derrota o gana tal rival, nos preocupa, para estos países, digo, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, Rusia, empatar o perder un torneo de alta competencia de ajedrez donde saben que ellos tienen que luchar por los primeros puestos y no los consiguen. Yo he visto gente grande, ¿no? Estoy hablando ajedrecista de más de 40 años llorar por empatar o perder una partida en una olimpiada de ajedrez. Qué interesante. Aquí hubo los años 1900, después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, la implantación del Estado de la URSS, se mandó a hacer unos estudios a científicos sobre las virtudes del ajedrez. ¿Qué se comprobó? Sí, mira, estimula varias facultades mentales. Bueno, entonces, ¿qué hizo la URSS? Vamos a tomar nosotros, para nuestros ciudadanos, el juego de ajedrez. Y se apostó a tener un campeón del mundo. Se trabajó para eso y en 1948 Mikhail Botvinnik apareció como campeón mundial. Después de eso fue toda una hegemonía soviética. Sí. Botvinnik, Smilov, Miguel Tal, Tigran Petrosian, Boris Spassky, hasta que de pronto apareció un norteamericano, Bobby Fischer, que interrumpió ese reinado. Para esa gente, para los soviéticos antes, rusos ahora, el ajedrez está muy fuerte para ellos. Está incorporado totalmente. Y perder una competencia, viste, les duele, obviamente. ¿El campeón mundial actual? Es un noruego, se llama Magnus Carlsen, es un chico nacido en 1990, estamos hablando de una persona joven de 28 años. Ganó el título en el año 2013 al que parecía que era imbatible, el indio Viswanathan Anand. Anand tuvo la mala suerte de aparecer en ese momento donde había dos genios como Karpov y Kasparov. Parece un poco como nuestra Gabriela Sabatini. Sí. Si no hubiera sido con Steffi Graf, quizás se hubiera tenido. Bueno, aquí le pasó lo mismo a Viswanathan Anand. Se encontró con dos monstruos. Cuando bajaron su nivel o se fueron de la competencia como Karpov y Kasparov, Anand brilló como el gran rey. Cuando parecía que era imbatible fue este chico noruego, Magnus Carlsen, y lo venció la India. Después le ganó la revancha, que se dio por casualidad, tenés que ser una revancha, también lo volvió a vencer. Y bueno, Carlsen en verdad no solo es el número 1 del mundo, sino que es el campeón del mundo también, es el mejor. Recordamos que estamos dialogando con Carlos Hilardo. Si tuvieras que hacer una comparación de quién fue el mejor hasta ahora, el mejor jugador de ajedrez de la historia, ¿dónde quedaría? El mejor campeón del mundo, campeón del mundo. ¿Sabes que campeones del mundo hay 20? Te escuchaba cuando empezaste en la introducción. El primer campeonato mundial de ajedrez se celebró en 1886. Fue un tal Wilhelm Steinitz, austríaco. Así que pensemos que el campeonato mundial de ajedrez se realizó 10 años antes que el comienzo de los Juegos Olímpicos en la era moderna, 1896 en Atenas. Así que 10 años antes ya los ajedrecistas teníamos un campeón del mundo. ¿Y por qué hubo un campeón del mundo? Había otro jugador que todo el mundo pensaba que era el verdadero campeón, pero eran campeones oficiosos, porque no había una federación internacional. La federación internacional, como dijiste vos, se creó en París en 1924. Por eso se llama FIDE, Federación Internacional de Exchequers. Dicho, ¿no? Si no sería FIDA. Seguro. Esta FIDE se creó en 1924 y reconoció desde 1886 los campeonatos mundiales. Y por eso Steinitz fue el primero. Son 20 desde entonces, desde 1886 hasta ahora. Esto es un poco caprichoso como el fútbol. Vos tendrás tu gusto. No sé si para vos Maradona fue mejor que el Pelé o al revés, o Messi o quien fuera, o Cruyff, o quien vio jugar a Di Stéfano o a otros. A mí me parece que uno debería ir respetando al último, porque me parece que el último tiene la posibilidad de ir venciendo las estrategias superiores, mayores. Yo creo que hoy al fútbol, a Messi le cuesta mucho más desprenderse de una marca de lo que le tocaba a Maradona, pese a que a Maradona lo marcaron y le pegaron. Pero a ellos dos les costó todavía mucho más que a Pelé, porque miro las películas y a Pelé le pegaban, pero no lo marcaban tanto como lo marcaban a Maradona o Messi. Me parece que Carlsen juega hoy un ajedrez, un tipo de ajedrez, un estilo de ajedrez, donde tiene que competir con rivales muy bien preparados y con un aliado que apareció en el mundo del ajedrez, que es la tecnología, la computadora. Mientras vos antes, para jugar conmigo, tenías que buscar, a ver en una revista dónde hay una partida de Hilardo, qué juega con Blanca, juega con negras, ahora tenés una computadora que te dice todo en un segundo y encima cuáles son los planes para vencer a ese sistema de blancas o de negras. Así que pareciera que el último campeón sea más completo. En lo personal me satisface mucho Garry Kasparov. ¿Por qué? Porque pongo en la bolsa un montón de cosas, no solo lo que es frente al tablero, sino también lo que es como persona, su desarrollo personal individual, un gran embajador. Muchos dirán,
Fischer. Bueno, sí, Fischer fue un genio porque él solo luchó y venció, digamos, a un ejército de la Unión Soviética. Pero Fischer no era una persona, quizás, que yo quisiera que mi hijo, si se dedica al ajedrez, sea como Bobby Fischer. Me interesaría que mi hijo sea una persona que se desarrolle completamente en mucho más campo y no solo para mover bien las piezas. Claro. El ajedrez en las escuelas es un desafío. ¿Cómo estás viendo este proceso en Argentina? ¿Hay un desarrollo serio sobre este particular o simplemente hay intentos aislados? Y pareciera que va por ese lado. Siempre, hace más de 100 años que se está trabajando con la implantación del ajedrez en las escuelas. Lo que parece que falta es un plan, hay que tener un plan. ¿Viste? Una vez Frank Marshall, un campeón norteamericano, dijo: es preferible tener un mal plan a no tener ninguno, porque sin plan no vamos a ningún lado, tenemos que planificar. Sí. Y vos sabés que es muy difícil en nuestro país, y sobre todo en un Ministerio de Educación, armar una política a largo plazo. Yo creo que las virtudes y las ventajas del ajedrez es por todos conocidas, ya sabemos lo que es bueno el ajedrez. ¿Tenemos que implementarlo en la escuela? Yo creo que sí, que le estamos dando una herramienta más al chico. O sea, si lo querés poner simplemente el ajedrez escolar para que el chico tenga un taller, que juegue al ajedrez, que en el recreo juegue al ajedrez, que le armamos una simultánea, bueno, mal no le va a hacer. Está comprobado que la práctica del ajedrez estimula o desarrolla la inteligencia emocional. Entonces, comprobado contra el fútbol y contra el básquet, los resultados fueron superiores en el ajedrez que en esas dos actividades. Entonces, no le va a hacer mal al chico. Ahora, lo bueno sería que ingrese al aula, que el docente pueda dar el ajedrez como una herramienta más cuando está dando una clase de historia, de geografía o de matemáticas. Y no se necesita que el docente sea un gran jugador, puede ser un chambón que apenas conozca las reglas de cómo se mueven las piezas, nada más. No hace falta que el chico sepa la defensa siciliana o la apertura de Ruy López. Él lo va a desarrollar. Ahora, el problema, creo que alguna vez lo conversamos, no sé si en el programa anterior, hace un tiempo, cuando estuvimos en tu programa, que tiene que ver con el financiamiento de todo esto. Mientras el sistema no considere que el ajedrez es parte de la currícula y por lo tanto lo financie, es muy difícil. Claro. Es muy difícil porque las escuelas oficiales no lo van a hacer por falta de recursos. Las escuelas privadas tienen que hacer una erogación adicional, que es en el caso nuestro. Nosotros tenemos que, porque no podés poner solamente voluntarios o voluntarismo, tenés que poner a alguien que de alguna manera también contribuya a la enseñanza. Así que ahí está el problema. Hay que convencer al sistema que el ajedrez es igual que, o parecido, o mejor que la matemática, que lengua, o por lo menos están al mismo nivel. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires más de 15.000 chicos que juegan al ajedrez. Tenemos en la provincia de San Luis más de 45.000. Tenemos en Santa Fe arriba de 30.000. En Mendoza arriba de 20.000. En Misiones arriba de 15.000. Lo que pasa es que hay mucho empeño individual de gente que lleva a cabo esta tarea. Yo saqué al aire hace unos programas atrás a Elizabeth Riart, es una directora de una escuela, Presidente Sarmiento, de Villa Carlos Paz. Ella implementó el sistema del ajedrez educativo, de jugar con el ajedrez con los chicos, y eso ha causado una sensación que otras escuelas han querido replicar lo que ella logró con los chicos. Entonces, bueno, creo que falta esto, ¿viste? Falta. Difundir, eso es lo que trato de hacer en mi programa, que estas personas dejen de ser anónimos. Así es. Y ¿cómo se lleva a la mujer con el ajedrez? Bien, digamos que a nivel internacional, desde el siglo XIX que la mujer compitió y se crearon los torneos internacionales. En la Argentina apareció por una casualidad, porque en 1939 en el Teatro Politeama, Argentina, Buenos Aires, fue sede de una Olimpiada de ajedrez. Y en aquella época la federación había dispuesto que mientras se jugaba la Olimpiada de ajedrez, le contamos a la gente que una Olimpiada es como un mundial de selecciones donde cada país manda a sus mejores representantes en equipos de 4 o de 5 jugadores, y paralelamente a esa competencia era obligación armar un campeonato mundial femenino, que habían nacido en 1927 en Londres. Por eso en Buenos Aires había que jugar un campeonato mundial femenino, y decíamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Tenemos mujeres para jugar? Entonces medio se aprovechó esa impronta de la organización, decir, bueno, empecemos por tener un campeonato argentino de mujeres. Bueno. Y a partir de 1938 empezaron a competir las mujeres, salieron una campeona nacional,
tener un equipo de 3 o 4 jugadoras importantes como para que jugaran ese mundial varias ajedrecistas mujeres. A partir de allí fue creciendo y bueno, ya como te dije en otra parte del programa, en los años 90, fines de los 80 y comienzos de los 90, Claudia Noemí Amura fue la ajedrecista más destacada mujer, con conquistas de no solo los campeonatos femeninos, sino campeonatos sudamericanos, torneos continentales, estar entre las 12 mejores de América, ganar medalla de plata en Olimpiada en su tablero, competir con jugadoras y ganar a campeonas del mundo femeninas y haber jugado contra campeones mundiales masculinos. Lo de Claudia Amura es una vara alta de superar. Nos pasa en los varones, como hoy tenemos a Oscar Pano, pero el día que el maestro Pano, nacido en 1935, ya tiene sus años el ingeniero, bueno, digamos que yo a veces le digo, y se lo digo con mucho cariño, le digo, como que es el último bronce del ajedrez. Sí. Va a ser muy difícil encontrar a otro jugador que pueda hacer los logros que hizo Oscar Pano. Yo sé que Oscar fue socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, claro, durante muchos años. Ahora, ¿cómo se llega a ser maestro internacional? ¿Y cuántos maestros internacionales tiene Argentina? Bueno, es un poco complicado explicarlo, pero convengamos que todo tiene que ver con tu capacidad y tus expectativas en cada uno de los torneos. Uno comienza jugando en un club, ¿viste cuando te dicen vos sos de cuarta? Bueno, sos de cuarta porque comencé jugando en cuarta categoría, claro, hasta que puedas llegar y escalar ganando torneos a primera categoría. A medida que vos vas subiendo y vas ganando, tu performance vas ganando lo que llaman ajedrez el puntaje que se llama puntaje ELO. A partir de entonces, cuando se juega un torneo cerrado, vos vas a tener una expectativa de puntaje. Y de acuerdo a esa expectativa de puntaje, si haces menos de ese puntaje, vas a perder puntos. Si haces más, vas a ganar puntos. Y aparte, se va a decir, en este torneo, quien alcance los 4 puntos, supongamos un torneo a 10 ruedas, y quien alcance 4 puntos va a tener una norma de maestro. Puede ser maestro FIDE, que es el primer escalón. Si haces 5 puntos vas a tener una norma de maestro internacional, y si haces 6 puntos, una norma de gran maestro. La escalera es que ese jugador que vino del club y llegó a primera, primero tiene que saltar a maestro FIDE, hacer 3 normas para ser maestro FIDE, hacer 3 normas y ser maestro internacional, y hacer otras 3 normas y alcanzar el cinturón negro o ser gran maestro. Más o menos explicado para la radio. ¿Y Argentina tiene? Bueno, sí, grandes maestros tenemos hoy en día en total 34 grandes maestros. Maestros internacionales varios, debe haber más de 70 u 80 maestros internacionales. Sí. Interesante. Y esa historia de que el que mueve las piezas blancas, la primera jugada, tiene ventaja sobre las negras. ¿Esa controversia está superada o todavía sigue esa controversia? No sé, vos cuando jugás al tenis o al ping-pong, ¿te gusta sacar o te gusta recibir? No, mejor sacar, ¿no? Acá pasa igual, mejor juego yo con blancas y muevo, porque de acuerdo a mi primer movimiento voy a llevar la partida hacia qué clase de juego quiero hacer, si es un juego abierto, un juego cerrado. Me voy a plantear, mi planificación es decir, quiero llegar a determinada posición. Llevando a las blancas tenés una pequeña ventaja. En el fútbol vemos hoy en los partidos lo importante es que es el dominio, tener la pelota. Bueno, en el ajedrez, llevar la primera jugada implica llevar la iniciativa, porque vos tenés que seguir la secuencia. Sí. Yo moví y vos me tenés que ir siguiendo. Si yo no hago jugadas débiles y sigo jugando fuerte y presiono, vos siempre vas a estar en una posición de tener que aguantar o esperar un error mío. Quizás cuando yo lo cometa y vas a pasar vos al frente, claro, ¿no? Viene tu contraataque y tomás vos la iniciativa a la partida. Es muy importante tener la iniciativa. Quien tiene la iniciativa domina el juego. Es un juego cerebral, es un juego que estamos hablando que una partida puede llegar a durar 4 o 5 horas, donde constantemente tener la iniciativa hace que la otra persona, trabaje mucho la cabeza, ¿no? Sí. Tiene mucho de psicología el ajedrez. Carlos, ha sido como siempre un gusto poder compartir contigo y creo que la audiencia habrá seguramente disfrutado de estas ampliaciones sobre lo que es este juego de ciencia. Muchas gracias también por tu trabajo, por tu vocación por el periodismo y también por tu vocación por el ajedrez.
Bueno, y como sabés, esta es también tu casa, así que Bueno, muchas gracias. muchas gracias a vos y a la audiencia que, bueno, que piensen, que vean el ajedrez, no es simplemente un jueguito, que estimulen a sus chicos para jugar al ajedrez y que el papá o la mamá también jueguen en la casa. Nosotros constantemente en nuestra vida, yo para venir hoy aquí tuve que tomar decisiones, a ver qué me pongo, esta camisa, este saco, o cómo me voy vestido. Desde que me levanté a la mañana tomando decisiones, porque cambiaba mi día, porque tenía algo distinto. Bueno, en el ajedrez pasa igual. Vos estás frente a un tablero donde constantemente la posición se va cambiando y tenés que tomar decisiones. Practicá ajedrez, aunque seas una ama de casa, no importa. Vas a tener mucho más preparado tu forma de tomar una decisión. Ha sido Carlos Hilardo, periodista, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.